En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente su programa Me amó y se entregó por mí. Hoy vamos a tener la segunda parte del tema Dos formas de vivir. Una agradable a Dios, la otra a espaldas de Él. Como siempre, les saluda su hermano y servidor, Ludwig Salvador Cardona Gómez, invitándoles a que busquen mi canal de YouTube con mi nombre completo y ahí les podrán aparecer los videos que ya se han subido y también solicitándoles su apoyo a efecto de compartir estas grabaciones, estas enseñanzas que pretenden mostrar la palabra de Dios como la ha enseñado durante más de 20 siglos nuestra Santa Iglesia Católica. Seguimos con nuestro libro base, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. Y hoy precisamente con el texto que vamos a seguir meditando, el libro del Deuteronomio, quisiera hacer una aclaración por un documento que el Papa Francisco, que de Dios goce, nos dejó hace unos años, Tradiciones Custodes, que es como decir la custodia de la tradición, en la que se restringe en cierto modo el uso de la celebración de la misa tradicional, la misa que conocieron nuestros abuelos y nuestros padres, que se celebraba en latín, y alguna gente decía, es que el padre le da la espalda a la gente, pero escuchaba una explicación de un sacerdote que sirve en Perú y me gustó mucho su reflexión cuando él decía, no es que el sacerdote diera la espalda a la gente, daba la cara a Dios. El sacerdote iba viendo hacia Dios y toda la comunidad, el presidente de la celebración, sea el sacerdote en grado de presbítero o de obispo, todos juntos veían hacia Dios. Entonces, esa es la manera en la que nosotros queremos vivir, precisamente de frente a Dios. Porque también ahora la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, en el nuevo orden, es decir, la misa que conocemos normalmente nosotros, eh, ahora el sacerdote da, no es que dé la espalda a Dios, porque si el sagrario estuviera detrás del altar, podría decirse que está dando la espalda a Dios. Por eso es que las normas litúrgicas han recomendado que exista un espacio especial para el sagrario. Aunque sobre este tema espero en el Señor compartir con ustedes un curso especial solamente sobre lo que se llaman los espacios celebrativos, es decir, aquellos lugares en los que se celebra nuestra fe. Se celebra de una manera especial cada uno de los sacramentos, pero quería hacer esta aclaración porque precisamente nos lleva a ver si le damos la espalda a Dios o si vivimos frente a Él. Ya en el primer tema, en el primer capítulo de este tema, veíamos que escuchábamos o escucháramos los mandamientos de Dios. Era una invitación para escuchar los mandamientos de Dios. Ahora avanzamos otro paso. No basta con escuchar, hay que guardar los mandamientos, porque en estos tiempos en los que abunda la información, tenemos hasta, podría decir, un exceso de información en todos los ámbitos de la vida, en lo social, en lo académico, en lo político, en lo económico, incluso en lo que tiene que ver con la vida espiritual. Hay una abundancia de información y nos están bombardeando con videos, con cursos, con reflexiones, con música y tanto que uno dice, me puedo perder. O hay personas que se dedican solo a escuchar, 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 escuchar todo el tiempo, pero lo van dejando en saco roto. Uno de los grandes problemas que ha traído la tecnología, indudablemente, es que ya poco se lee. Hay muchas personas que prefieren escuchar, que prefieren solamente a que alguien lo prepare, que lo entienda, que lo analice y me lo transmita. No es lo mejor, pero en esta sociedad de tanto correr, de tanto consumo, de tantas prisas, hemos llegado a caer en esta tentación.
Por eso recordamos, no es solamente con escuchar, con poner un audio, poner un video y que corra y decir, ah, ya estudié. Hay que guardar los mandamientos del Señor, pero como dice el libro de los Proverbios, ante todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los mandamientos de Dios hay que guardarlos en el corazón como algo preciado, como lo más preciado que tenemos en nuestra vida, porque nosotros guardamos todo aquello que nos interesa, por supuesto. Aquello que para nosotros significa algo importante, lo guardamos. Una foto de un ser querido, la guardamos, sobre todo si ya no está con nosotros en esta tierra, si ha partido a la casa del Padre, guardamos con mayor amor, con mayor cariño, con mayor gratitud ese momento. Pero se nos olvidan tantas veces guardar nuestro corazón, que realmente es lo que deberíamos estar previniendo. Deberíamos poner como dice el apóstol San Pablo, ponernos el casco de la salvación. Es decir, cuidar aquello que entra a nuestra mente a nuestros ojos, porque luego eso entrará a nuestro corazón. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos que estamos bombardeados por tantas cosas, tantos antivalores que nos hacen olvidarnos del Señor en tantas ocasiones. En el corazón, según la palabra de Dios, reside la vida del ser humano. Sabemos que ya de acuerdo a la ciencia se ha llegado a ver que definitivamente el corazón es uno de los órganos vitales. Cuando el corazón deja de funcionar, pues se termina la vida. Sin embargo, hay algunos científicos, por no decir que todos los científicos consideran que la vida reside en el cerebro, pero no nos vamos a poner a hablar de este tema. Yo no soy médico, no estudié esa carrera, entonces no puedo hablar de algo que no me compete. Y por ello quiero traer nuevamente esta idea. En el corazón reside la vida del ser humano. Y por eso la palabra de Dios nos va a estar hablando constantemente sobre cambiar nuestro corazón. El Señor nos dice por medio de sus profetas, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es decir, un corazón de amor. También dice el Señor por medio del profeta Jeremías, y este es un texto del que reflexionaremos más adelante también en su curso, les daré pastores según mi corazón. Es decir, según el amor de Dios, según su voluntad, nos va a dar pastores que nos custodien, que nos guíen, que nos protejan. Vemos la importancia del corazón. Y aquí está esta imagen. Es un corazón que está resguardado, está custodiado. Así deberíamos ser nosotros. Ese cofrecito que se muestra en esta imagen debería ser la palabra de Dios, deberían ser sus mandamientos, debería ser toda aquella enseñanza de la Iglesia Católica que nos ha guiado por más de 2000 años. Pero preferimos entregarle nuestro corazón a ideologías extrañas, a pensamientos raros que en ocasiones vienen y nos hablan de cosas tan absurdas, pero ahí está. En la palabra de Dios deberíamos nosotros resguardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús en San Lucas 6:45, de lo que abunda en el corazón habla la boca. El problema es de qué estamos hablando nosotros, sobre qué temas hablamos nosotros, pero esa es una consecuencia de lo que hablamos nosotros. ¿Qué está ingresando a nuestra mente? ¿Qué está ingresando a nuestro corazón? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? Porque aquí está un ejercicio espiritual propuesto. Examinar durante varios días el tema central sobre el cual nosotros hablamos, la música que escuchamos, los programas que vemos o escuchamos, porque ahí es donde va permeando en nuestra vida, va como calando, va tocando, va haciendo algún impacto, todo aquello que nosotros vemos, aquello que escuchamos. Ya lo he compartido en alguna ocasión, posiblemente no en este su curso, pero a mí me llama la atención. Hay una canción, no es tan moderna, parece, pero yo en algún lugar donde me encontraba el año pasado, 2024, si no recuerdo mal, fue que la conocí. No me gusta la música de esta persona,
pero me llamó la atención, es con lo único que me quedé de esa canción. Dice, tengo derecho a portarme mal con tal de pasarla bien. Qué absurdo para un cristiano pensar de esa forma. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros estamos escuchando siempre este tipo de canciones, este tipo de letras, estamos relacionándonos con personas que piensan de esa forma, poco a poco eso va a ir llegando a nuestra mente, va a irse grabando en nuestra mente y poco a poco va a ir bajando a nuestro corazón y entonces va a irse transformando de manera negativa nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Renueven sus corazones por medio de su mente. Transformen su mente para que así cambie su manera de pensar y su forma de vivir. Y no se acomoden a este mundo, dice el apóstol San Pablo también. Entonces hay que ver porque en estos tiempos en los que hay tanta información, les decía, hay tanta música, hay tantas variedades y barbaridades también que escuchamos. Personas que quieren o dicen hablar en nombre de Dios y andan hablando algunas cosas que son absurdas, que están tratando de transmitir, según ellos, un mensaje de Dios, pero no se están transmitiendo pensamientos humanos, como aquellas personas que hablan de que la iglesia se tiene que acomodar al mundo, que la iglesia tiene que adecuarse a los tiempos modernos y nunca va a ser así. El mundo se tiene que acoplar a la iglesia. No podemos esperar que hayan católicos que digan, si es que si se permiten ciertas prácticas en la sociedad o incluso otras iglesias cristianas lo están permitiendo, ¿por qué la iglesia católica se queda retrasada? Y lo digo con un dolor en mi corazón porque he escuchado la semana pasada, a finales de noviembre de 2025, escuchaba que en Inglaterra se celebró una bendición, y lo digo así entre comillas, bendición, porque no puede haber bendición en la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, cuyo jefe espiritual es el rey o la reina de Inglaterra. Sea quien esté gobernando en Inglaterra, es la máxima autoridad de esta iglesia, la iglesia anglicana, que fue fundada por Enrique VIII cuando se separó de la iglesia católica porque el Papa no autorizó su divorcio. Entonces, ¿qué sucede? En esta iglesia, ya hemos visto desde hace unos años que se ha caído en el horror, para no decir error, de la ordenación de mujeres en el sacerdocio. Hay incluso obispas, hay mujeres que ocupan el cargo episcopal en la iglesia anglicana. Pero a lo que yo me quería referir de la semana pasada, que me enteré finales de noviembre de 2025, es que se celebró un rito de supuesta bendición en una relación que se llama poliamor. Poli, muchos, amor. ¿Cómo así? ¿Qué es esto de poliamor? Hay una celebración, pues, que es la primera de la que yo sé que sucede esto, en la que una persona dentro de esta iglesia, dentro de la iglesia anglicana, entre comillas, vuelvo a decir nuevamente, bendijo la unión de 4 hombres homosexuales. Cada uno de ellos supuestamente se casó con los otros 3. Esto es una barbaridad, por supuesto, pero hay personas que podrían llegar a decir, mire, pero si los anglicanos lo están haciendo, ¿por qué la iglesia católica no se moderniza? Es que no podemos acomodarnos a este mundo que pasa. No podemos como católicos aceptar este tipo de prácticas. El Señor Jesús nos lo recuerda, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, dice el Señor Jesús en San Mateo capítulo 19. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con eso que entra a nuestra mente y que puede formar antivalores. Solamente se guarda aquello que nos importa. Y me cabría a mí la inquietud ahora pensar, ¿esta gente de la iglesia anglicana realmente valora la palabra de Dios? ¿Realmente valorarán lo que Dios nos ha enseñado? Y la razón de ser, pues, por la que el Señor Jesús, como dice San Juan 1:14,
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿realmente valorarán estas enseñanzas ellos? Porque vemos que su enseñanza la han echado en vaso roto o en saco roto, como se dice popularmente. Porque ahora recordando esta situación que les hablaba del poliamor, esa es una de las tentaciones, una de las trampas que quisieron ponerle al Señor Jesús los saduceos. Cuando en el Evangelio llegan ellos y le dicen, Señor, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y dicen, Señor, hay un caso. Hubo un hombre que se casó con su esposa. No pudieron dejar descendencia. Y la ley, y entonces según la ley, según la costumbre, el hermano siguiente la tomó como esposa. Tampoco dejó descendencia. Vino el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto hermano. Todos tomaron como esposa a la misma mujer. Ninguno dejó descendencia. Finalmente murió ella. Entonces ellos con la trampa que le querían poner al Señor Jesús, le dicen, en la vida eterna, ¿de quién será esposa ellos? Pero entonces vamos ahí como que también podrían tratar de ellos querer tomar esta trampa. Miren, la palabra de Dios dicen que una mujer se casó con varios hombres. Sí, pero eso fue un caso hipotético y aunque haya sido real, que haya sucedido en algunas ocasiones, fue hasta después de morir. Pero los hombres se casaron con la mujer. No dice que se hayan casado entre hombres. Algo que sí sucedió en Sodoma y Gomorra, que nos recuerda el libro del Génesis, y que por eso Dios exterminó a estas dos ciudades, porque había una perversión total. Entonces, cabría pensar si nosotros estamos también guardando lo que nos importa. Bueno, y de hecho, sí lo hacemos. El problema es qué nos importa a nosotros. ¿Nos importa la palabra de Dios o nos importa lo que piensa el mundo? Porque si nos importa lo que piensa el mundo, como dijo el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, seríamos los más desdichados de todos los seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello que nosotros estamos guardando en nuestro corazón. Recuerdo que cuando mi mamá falleció en el año 2002, en abril 2002, a los pocos días yo fui a hablar con un hermano y entonces él me decía, mira hermano, tu mamá habrá muerto cuando ella muera en tu corazón, cuando la olvides, ella realmente habrá muerto. Mientras tanto, ella sigue viva en tu corazón, me decía. Y al día de hoy, ya casi 24 años, hace poco más de 23 años, que mi mamá falleció y fue a la presencia del Señor. Entonces yo la sigo recordando, yo sigo teniendo su recuerdo en mi corazón. Y entonces, ese recuerdo de mi mamá sigue quedando en mi corazón. ¿Por qué lo comparto? Porque para mí, obviamente, mis padres fueron maravillosos, fueron los mejores padres que yo pude haber tenido, los mejores padres que el Señor me pudo haber concedido, con sus defectos y virtudes y con todo lo que esto implicara, pero ellos me dieron, como yo lo dije, cuando fueron las exequias de mi papá, poco más de 3 meses, poco menos, perdón, de 3 meses después de haber fallecido mi mamá, yo decía que les agradecía a ellos porque me habían regalado el don de la fe. Era el mayor don que ellos me podían haber dado. Más allá de la educación que en medio de sus limitaciones ellos me lograron dar, el don de la fe fue lo más preciado que ellos me pudieron regalar. Entonces, eso es lo que yo atesoro en mi corazón. Y también deberíamos nosotros en un momento determinado plantearnos si estamos atesorando los recuerdos de la palabra de Dios, sino solamente hablando de los recuerdos materiales de nuestros seres queridos, pero también la palabra de Dios la estamos guardando en el corazón, amamos la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, habría que ver si nosotros estamos guardando esa palabra, esa riqueza, ese tesoro incomparable. Los mandamientos de Dios son vida para el hombre. Salmo 119, versículo 93. De hecho, el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la palabra de Dios. Tiene, si no recuerdo mal, 150 versículos. Entonces, nosotros
¿Estamos conscientes de esto? ¿Que los mandamientos de Dios son vida para nosotros? ¿O los vemos como algo simplemente un consejo, como una norma moral, como algo que si tú quieres, pues no te hace bien, no te hace mal? Así piensan algunos. Si quieres cumplir los mandamientos, pues está bien. Pero si no los quieres cumplir, no pasa nada. Dios es misericordioso. Enseñan algunos en la iglesia. Y recordamos que Dios es justo en su misericordia. Lo profesamos en el credo. Y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. El Señor Jesús algún día vendrá a juzgarnos, ya sea en el juicio final cuando se muestre la vida o el resultado, las consecuencias de nuestra vida ante toda la creación, o en el juicio particular cuando Dios nos diga, espero que así nos diga a todos nosotros: ven siervo fiel y prudente, fuiste fiel en lo poco, ahora serás fiel en lo mucho, ven a tomar parte del gozo de tu Señor. Pero eso también será si hemos guardado los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Porque guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón implica, entre otras muchas cosas, buscar la santidad, buscar la vida, atesorar, así como este cofre lleno de monedas de oro, que al final eso se quedará. Cuando nos muramos, eso a alguien más le quedará, alguien más aprovechará nuestros bienes materiales y los disfrutará, los explotará, los desperdiciará, los incrementará, no sabemos, eso ya no nos compete a nosotros, pero así debería ser nuestro corazón. En vez de esas monedas de oro que se reflejan ahí, deberíamos nosotros tener los mandamientos de Dios, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo deberíamos tener ahí, porque eso debería ser para nosotros lo más preciado. Pero cada uno de nosotros sabe si vivimos así o vivimos de otra forma. Porque la palabra de Dios es luz para nuestro camino. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en oscuridad? Vivimos pensando según nuestros propios criterios. Seguimos viviendo de acuerdo a lo que a nosotros nos parece correcto. Seguimos con nuestros criterios humanos pensando que está bien. Yo voy a vivir a mi manera, ya lo reflexionábamos un poco en el capítulo anterior, pero no hay que vivir a nuestra manera, hay que vivir a la manera de la palabra de Dios, porque ella será guía para nuestros pasos. Porque la sociedad actual ha ido perdiendo paulatinamente la capacidad de escuchar. Escucharnos entre nosotros, pero también escuchar a Dios, ya no se hace, ya no escuchamos la palabra de Dios. Vean esta imagen tan lamentable. El papá en su dispositivo, una computadora portátil, una tablet, lo que sea. La mamá en su teléfono y la niña así como que, bueno, ¿y qué pasó con mis papás? ¿Dónde está la comunicación? Esa es una realidad que se da en nuestras vidas, en nuestras familias. En las parroquias, lamentablemente, yo lo he visto, sobre todo en mi parroquia, me ha sucedido que a veces la gente está en el teléfono antes de la misa. Peor, me ha tocado en un par de ocasiones ver gente que está la celebración eucarística y ellos están en su teléfono. El caso más absurdo, si se puede llamar de esa forma, o terrible, es de un joven que estaba viendo un partido de fútbol cuando estaba la comunión, porque yo iba en la fila para recibir al Señor Jesús en la Sagrada Comunión, iba con mi esposa y con mi hijo, y entonces no sé cómo volteó yo a ver al muchacho, y él estaba viendo un partido de fútbol. Yo digo, ¿para qué estuvo aquí entonces? Mejor se hubiera quedado en su casa más tranquilo y no hubiera ofendido al Señor. Pero es que hemos perdido esa capacidad de escuchar la palabra de Dios. No nos interesa la palabra de Dios. Y esa es otra consecuencia de que no nos escuchamos entre nosotros. Hay una reunión entre un grupo de gente y todos están en sus aparatos. Y ya no dialogamos entre nosotros. Preferimos hablar con el que está en otro lado
pero no hablar con los que están a nuestro lado. Por eso supliquemos al Espíritu Santo que nos dé un corazón para escuchar su palabra. Esto no podemos lograrlo nosotros con nuestras propias fuerzas. No es que, yo me voy a esforzar por tener un corazón que escuche la palabra de Dios. Error, fracaso rotundo. No se puede. Así de sencillo, así de taxativo, así de categórico, así de tajante, así de claro. No se puede. Sin mí, dice el Señor Jesús, no pueden hacer nada. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Alejados de mí no pueden hacer nada. San Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Y sin mí no pueden hacer nada, también significa, sin mí no pueden tener un corazón que escuche la palabra de Dios. Sin Él no podemos, sin el Señor Jesús, no podemos escuchar al Espíritu Santo. Ahora también supliquémosle al Señor que Él ponga en nosotros hambre y sed de su palabra, como dice el libro del profeta Amós capítulo 8, versículo 11. Porque realmente no hay hambre y sed de la palabra de Dios en muchas personas. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros la matamos esa hambre, matamos esa sed de la palabra de Dios. Porque a veces pensaba, si es que la liturgia tiene que acomodarse al mundo, hay que hacer cosas extraordinarias, cosas innovadoras. Que primero Dios también compartiré con ustedes un tema que estoy pensando dividirlo en dos partes, errores y abusos en la Sagrada Eucaristía. Ya lo veremos, será un tema muy interesante que lo meditaremos primero Dios en estos días, en estos meses, lo estaré grabando para compartir con ustedes. Y no importa que algún sacerdote, algún obispo se llegue a molestar, pero es que hay que ser claros con estas cosas. Hay tantos errores y tantos abusos dentro de la Sagrada Eucaristía. Uno de ellos es, como les digo, este joven que estaba viendo el partido de fútbol ahí en su teléfono. Pero también hay otros abusos, como la gente que llega a buscar una red Wi-Fi a la iglesia para conectarse, o piensan que hay una red Wi-Fi para hablar con Dios, y la única red Wi-Fi que podría decirse es la oración. Pero para eso necesitamos suplicarle al Espíritu Santo que Él nos ayude a hablar con Él, que tengamos hambre y sed de su palabra. Y cuando veamos a alguien que tenga hambre y sed de la palabra de Dios, llevémoslo a fuentes de agua viva, no a cisternas agrietadas, como ya reflexionábamos en el capítulo anterior. Por favor, seamos responsables como cristianos con aquellos que están a nuestro lado, con aquellas personas que quieren seguir a Dios, que quieren amarle, conocerle, servirle. Pero no seamos piedra de tropiezo, por favor, hermanos, porque es algo muy delicado. El Señor nos pedirá cuentas de cómo hemos transmitido su palabra a los demás hermanos. Y finalmente, les deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, para que digamos nuevamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Ya saben, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier consulta, aquí está mi dirección de correo electrónico, por favor, pueden dirigirlas, será una bendición ayudarles en lo que se pueda y finalicemos con esta oración tan maravillosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hasta su próximo episodio de este programa. Me amó y se entregó por mí. Dios les bendiga.